Cápsula 10. Papel del riñón en el balance ácido-base. En este último capítulo del módulo de fisiología renal, repasaremos el rol del riñón en la homeostasis ácido-base del organismo. Los logros de aprendizaje de esta unidad son comprender las bases químicas del equilibrio ácido-base, conocer y explicar la función de los sistemas tampones del organismo, conocer y entender los mecanismos de reabsorción y síntesis renal de bicarbonato, conocer y entender los mecanismos de secreción renal de protones, explicar la cinética de activación de los mecanismos que permiten adaptarse a los cambios en el balance de protones, conocer y describir los términos de acidemia, alcalemia, acidosis y alcalosis, y finalmente comprender y aplicar los principios fundamentales que permiten clasificar los trastornos ácido-base. Primero comenzaremos con algunos conceptos básicos de ácido-base. pH es el logaritmo negativo de la concentración de protones. El rango de pH plasmático normal es de entre 7,35 a 7,45 unidades de pH, lo cual equivale a 40 nanoequivalentes por litro de protones. Sin embargo, el rango de pH plasmático que es compatible con la vida es un poco más amplio y va desde 6,8 a 7,8 unidades de pH. Por fuera de estos rangos, se considera que es una situación incompatible con la sostenibilidad de la vida. Un ácido es una sustancia que entrega protones a una solución. Se considera que es un ácido fuerte si se disocia completamente en protones y su base conjugada. Por el contrario, un ácido débil es una sustancia que tiene una disociación parcial. Por otro lado, una base sería una sustancia que puede aceptar protones. Y finalmente, un tampón es un ácido débil y una base conjugada que amortigua cambios de pH en una solución. Balances de protones. Existen fuentes de protones tales como los ácidos volátiles, como los que vienen del sistema del bicarbonato, el cual recibimos diariamente aproximadamente 24.000 equivalentes por día, desde el metabolismo oxidativo, y que son eliminados por excreción pulmonar. A continuación, está definida la ecuación del balance del bicarbonato. A través de nuestro metabolismo generamos moléculas de CO2 que al mezclarse con el agua generan ácido carbónico. Este se disocia rápidamente en protones y bicarbonato. Ácidos fijos. Se generan aproximadamente 50.000 equivalentes por día y estos provienen de la dieta y son generalmente eliminados por excreción renal. Algunos de estos son el ácido sulfúrico, el fosfórico, clorhídrico y el ácido láctico. El pH del líquido intracelular y el líquido extracelular son levemente alcalinos, a pesar de la gran producción de protones que se producen al día. Regulación del pH. En orden para mantener el pH plasmático e intracelular constante, existen distintos mecanismos, algunos de los cuales son el sistema de tampones en el organismo, tales como el bicarbonato, el fosfato y las proteínas. Cabe destacar que las proteínas contienen aminoácidos que pueden ser básicos o ácidos, por lo cual son capaces de tamponar protones en el medio. Según la ecuación de Henderson-Hasselbalch, el pH de una solución se define como la constante de acidez de un par ácido-base más el logaritmo de la concentración del anión partido por la concentración del ácido. Esta ecuación describe el pH de una solución en base a la acidez y concentración de un par de tampones.
Según el principio isohídrico, la concentración de protones en una solución depende del equilibrio de todos los sistemas de tampones que se encuentran en ella. Por ello, que en solución todos los sistemas de tampones se encuentran en equilibrio al mismo pH. Al alterar el equilibrio de uno de estos sistemas de tampones, cambiaría la concentración de protones en el medio, y con ello el equilibrio de los otros tampones, hasta alcanzar un nuevo punto de equilibrio en el cual el pH de la solución se estabiliza. En una situación en la cual se produce un cambio del pH, existen mecanismos compensatorios para mantenerlo constante. El más rápido de ellos es el sistema de tampones, que demora entre segundos a minutos en estabilizar el pH. El más abundante de ellos en el plasma es el sistema de tampón bicarbonato, compuesto, como mencionamos anteriormente, por el dióxido de carbono, que al mezclarse con agua genera ácido carbónico, que al desprotonarse genera a su vez bicarbonato. Este sistema de tampones posee una constante de acidez de alrededor de 6,1. Dado que esta constante está no muy próxima al pH óptimo, no se considera que es un buen tampón. Sin embargo, como hay grandes cantidades de CO2 disuelto en el plasma, su abundancia le permite regular el pH en forma efectiva. Por el contrario, tampón fosfato posee una constante de acidez mucho más cercana al valor necesario a regular. Sin embargo, no es tan abundante como el bicarbonato, por lo cual en condiciones en que el pH cambia por largo tiempo, no es capaz de compensarlo efectivamente. Otros tampones importantes son las proteínas extracelulares, el hueso, que está compuesto de hidroxiapatita, que es una sal que es capaz de aceptar protones, y además existen tampones intracelulares, como las proteínas, fosfatos inorgánicos y el bicarbonato que se encuentran en el citosol. Otro mecanismo para regular el pH plasmático es mediante la ventilación pulmonar. Esta nos permite excretar CO2 a través de la respiración. Este proceso de regulación del pH es un poco más lento y demora entre minutos y horas en compensar cambios del pH plasmático. Finalmente, existe un mecanismo que es aún más efectivo que los anteriores para controlar el pH plasmático a largo plazo, que es la excreción renal de ácidos y o bases. Sin embargo, este mecanismo puede demorar entre horas y días en ajustar el pH, ya que requiere modificación en la expresión de proteínas en el epitelio renal. Regulación renal del balance ácido-base. Uno de los mecanismos más importantes para regular el balance ácido-base es la reabsorción del bicarbonato, que es filtrado en los glomérulos. Diariamente, nuestra carga filtrada de bicarbonato, que podemos calcular en base a la concentración plasmática del bicarbonato multiplicado por la velocidad de filtración glomerular, es equivalente a unos 4.300 miliequivalentes diarios. Otro mecanismo importante para mantener las concentraciones de bicarbonato plasmático constantes es la regeneración o reposición de bicarbonato a partir de otros sistemas de tampones, tales como el del ácido sulfúrico, del ácido fosfórico o del ácido clorhídrico.